Hola emprendedores, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son los negocios sin competencia, los negocios sin explotar. Te he preparado un video donde te voy a hablar de muchos ejemplos de negocios sin competencia o casi sin competencia. ¿Estáis preparados? Vamos allá. He dividido este vídeo en 4 partes. En la primera parte te voy a hablar de negocios que no existen todavía en España, o por lo menos no de una forma notable, y por lo tanto no tienen competencia, y sin embargo han tenido éxito en otros países. En la segunda parte te voy a hablar de la posibilidad de entrar en una franquicia asentada con un peso importante en su mercado, ya que también es una forma de entrar a emprender sin preocuparse mucho por la competencia porque estás dentro de una franquicia con un poder de marca importante y una cuota de mercado importante. En la tercera parte te voy a hablar de aquellos negocios que no tienen competencia o al menos limitan la competencia gracias a unas barreras burocráticas. Son negocios regulados. Y finalmente, en la cuarta parte, antes de terminar el vídeo, me gustaría hacer una reflexión sobre los negocios sin competencia o los negocios sin explotar y lo que significa eso para un emprendedor. Pero vayamos a la primera parte. Te voy a comentar ejemplos de negocios que existen en otros países como Francia, Estados Unidos, pero también otros lados, y que han tenido éxito allí y sin embargo no existen todavía en España, al menos que yo lo sepa. Si ves este vídeo dentro de muchos meses o varios años, es posible que estos negocios ya hayan aparecido en España. Pero de momento que yo sepa, o no tienen presencia, o la presencia que tienen es muy pequeña. El primer ejemplo del que te quiero hablar es una cadena de productos congelados. Y seguramente me vas a decir, pero si eso ya existe en España, está La Sirena, está A Bordo, están más marcas. Pero en realidad el planteamiento de la empresa que te voy a comentar es muy diferente. Es una especie de supermercado de congelados con un enfoque premium. Te hablo de Picard, una empresa francesa que está presente en todas las ciudades en Francia y que vende platos preparados congelados pero premium. Y esos productos son conocidos por la percepción de calidad que tienen sus clientes. Gracias a esos productos, las personas pueden cocinar muy rápido y tener comida de buena calidad, variada, elaborada, sin tener que complicarse mucho. Por ese motivo, Picard funciona muy bien con una clientela urbana que no tiene mucho tiempo para cocinar por las noches, pero que al mismo tiempo tiene cierto nivel de exigencia respecto a la comida. Que yo sepa, el planteamiento de Picard no tiene nada que ver con La Sirena, A Bordo u otras empresas españolas. Y creo que en España podría funcionar. El segundo ejemplo del que te quiero hablar es muy diferente. Se trata de un servicio de alquiler de piscinas privadas. Es decir, es una especie de Airbnb, pero especializado en piscinas. En concreto, lo que permite la plataforma es poner en relación personas que tienen una piscina privada y personas a las que les gustaría poder ir a bañarse en una piscina. De esa forma, ambos se benefician. Por un lado, aquellos propietarios que tienen una piscina pueden conseguir unos ingresos extra alquilándola. Por otro lado, las personas que quieren usar una piscina, pero quieren una experiencia privada, no quieren estar compartiendo una piscina pública con un montón de gente, ni estar en la piscina de una comunidad de vecinos, esas personas pues simplemente pueden tener esa experiencia a cambio de pagar por ello, claro. El servicio se llama Swimply, que es un juego de palabras entre swimming pool y Simply. Otro ejemplo del que te quiero hablar y que me parece muy curioso es una empresa que también está en Francia. Se trata de una tienda especializada en vender casi exclusivamente papel pintado. Se llama Quatre Murs, 4 muros o 4 paredes, y en realidad vende todo lo necesario para decorar muros. En Francia se usa mucho más el papel pintado que en España, pero sin embargo hay una tendencia reciente a usar cada vez más papel pintado en España para dar un toque diferente a una habitación o a varias, así que podría haber un nicho de mercado, porque en las grandes tiendas generalistas tipo Leroy Merlin, la sección de papel pintado es muy limitada, tienes muy pocas opciones. Mientras en una tienda como Quatre Murs tienes una gran variedad de productos para elegir. Y ya que hablo de esta empresa, podría hablar de otra que se llama Saint-Maclou,
que en lugar de dedicarse a las paredes se dedica solo a suelos y revestimientos, y que también tiene mucho éxito en Francia. Así que podría ser una alternativa. Ahora, vamos a volver a Estados Unidos con otro ejemplo curioso, que es una web de reventa de bodas. Y me dirás, ¿pero cómo se puede vender una boda? En realidad, lo que se está vendiendo es el evento. ¿Qué pasa? Que todos los años se casan cientos de miles de personas en Estados Unidos. Y la inmensa mayoría se casa felizmente en la fecha prevista sin ningún problema. Pero a veces se cancelan bodas, porque uno de los novios ya no se quiere casar o porque ha surgido algún impedimento. ¿Y cuál es el problema? Es que muchas veces en estos casos no vas a recuperar el dinero que has pagado por alquilar el sitio, contratar la empresa de catering, etc. Entonces, la idea de esta web es que las personas que tenían previsto casarse y ya no puedan vender todos los servicios asociados con el evento, el alquiler del sitio, el catering y demás, aplicando un fuerte descuento, pero al menos no pierden el dinero. Y por el otro lado, las personas que a lo mejor se quieren casar mucho más rápido y no quieren estar esperando un año o dos a que un sitio se libere, pueden acceder a un buen sitio con catering y todos los servicios asociados por un precio mucho más bajo de lo que les tocaría normalmente. Obviamente puede haber algunas restricciones, pero también es una forma muy interesante de ahorrar mucho dinero en la boda y de poder conseguirla mucho más rápido. Volvemos a Francia para hablar ahora de un servicio que te permite organizar toda tu mudanza por tu cuenta. Se llama Déménager Seul, que se traduciría por mudarse solo, y que te proporciona todo lo necesario. Te venden las cajas, las cintas, las tijeras, te alquilan la furgoneta, los carritos, te ponen en relación con profesionales de la mudanza si al final no lo quieres hacer todo por tu cuenta, también con sitios de alquiler de trasteros si lo necesitas temporalmente, etc. Es un servicio curioso porque está centrado en un solo evento, que es la mudanza, y en todo lo necesario para que lo puedas hacer por tu cuenta. Y me parece también algo que se podría adaptar perfectamente en España o incluso en otros países, claro. Otro ejemplo que me ha parecido muy interesante es el de un pequeño supermercado autoservicio totalmente automatizado. Este en concreto está en Argentina y se llama Quick Scan and Go. Y el funcionamiento es que hay un pórtico de entrada, las personas entran escaneando con el móvil, van eligiendo cada producto y escaneando cada producto y finalmente pagan con el móvil para poder salir. Y me dirás, ¿y eso no hay abuso? ¿La gente no roba? Pues realmente es un supermercado que está lleno de tecnología con cientos de cámaras, un software de inteligencia artificial que analiza el comportamiento de las personas, etc. Es decir, que si una persona intentase robar, el sistema lo detectaría inmediatamente. No es un sistema que esté basado 100% en la confianza como lo que se podría imaginar al principio. Y dado que estamos en una tendencia de cada vez automatizar más las cosas, basta que veas lo de recoger un pedido en una tienda Zara, que ahora te lo da una máquina automática, por ejemplo, o que en muchas tiendas como en Decathlon y muchas otras, ya no hay personas de caja, sino que tú usas una caja automática de esas, pues es una tendencia cada vez mayor y me ha parecido interesante este concepto de supermercado totalmente automatizado. Y creo que en España también podría funcionar perfectamente, primero en una ciudad grande y quizás más adelante en ciudades más pequeñas. Y ahora nos vamos a Italia, donde hay otro concepto muy interesante, que es el de una biblioteca de objetos. ¿Y qué es esto? Pues es un sistema de alquiler de objetos que van desde herramientas hasta accesorios, es decir, si necesitas un taladro o unos esquís, los puedes alquilar sin problema a través de esta biblioteca de objetos. Me parece que hay muchos objetos que realmente no necesitamos comprar porque los vamos a usar muy pocas veces al año, y este tipo de negocio no solo es sostenible, sino que también puede ser muy rentable, porque aunque cada persona pague muy poco por alquilar cada vez, al final el conjunto de los alquileres va a ser muy superior al coste de los objetos y generar una rentabilidad interesante para el negocio. Y finalmente vuelvo a Francia con el concepto de las guarderías itinerantes. Sí, lo has escuchado bien, es una guardería en una furgoneta que se puede desplazar e ir a pueblos pequeños, a fiestas, eventos, etc. Entonces, dentro de la guardería están los profesionales, los profesores de infantil, que van a poder atender a los niños.
Por supuesto, no todo ocurre dentro de la furgoneta o del camión. También se despliegan cosas afuera, áreas de juegos, etc. Pero dentro del camión, por ejemplo, hay un sistema de literas para que los pequeños puedan dormir y cosas de estas. También me ha parecido un concepto interesante que podría funcionar, pues, por ejemplo, en el caso de eventos grandes de empresas o de bodas, donde podrían ser una alternativa a contratar una canguro para las personas que quieren acudir al evento, pero tienen niños pequeños. ¿Lo ves? Esos 9 ejemplos son reales, funcionan en sus respectivos países y quizás podrían funcionar en España. No existen en España, por lo tanto son negocios sin competencia, pero tengo que hacer una advertencia. Un negocio que funciona en un país no necesariamente va a funcionar en otro, porque tienes que tomar en consideración aspectos culturales, socioeconómicos, de nivel de vida, por ejemplo, pero también tienes que tomar en cuenta el tamaño del mercado, porque muchos de esos negocios son negocios de nicho de mercado. Por ejemplo, el de las bodas canceladas puede funcionar bien si hay un volumen de bodas suficientes. Y claro, Estados Unidos tiene una población 7 veces superior a la de España. Incluso Francia tiene una población un 40% superior a la de España. Y además, la tasa de natalidad en Francia es muy superior a la de España. Por lo que un concepto como la guardería móvil probablemente tenga mucho más potencial en Francia que en España. Con eso no quiero decir que no podría funcionar en España, pero son cosas que tienes que tomar en cuenta antes de plantearte montar este tipo de negocio. Ahora nos vamos a la segunda parte de este video sobre negocios sin competencia o sin explotar, y en este caso vamos a hablar de negocios que sí existen, que ya se están explotando, pero no tienen tanta competencia porque se trata de entrar en franquicias que ya tienen una posición en sus mercados muy potente y que prácticamente te permite mirar a la competencia por encima del hombro. Por ejemplo, ya sabes que si consigues abrir una franquicia de McDonald's, es muy probable que tengas éxito, porque la empresa tiene una posición envidiable en el mercado y mucho poder de marca. Lo que pasa es que no es fácil conseguir entrar como franquiciado en McDonald's, hay mucha demanda. En España otro ejemplo similar sería el de Telepizza, que tiene una cuota de mercado muy significativa en el sector de las pizzas a domicilio, y eso pese a la competencia de cadenas internacionales como Domino's o Pizza Hut. Pero por supuesto los fast food o incluso los restaurantes no son los únicos ejemplos. Si nos vamos a la distribución, en España hay pocos supermercados que están abiertos los domingos todo el día. Un ejemplo destacado es Carrefour Express, que precisamente funciona con un sistema de franquicias. Y si quieres que hablemos de algo un poco menos conocido, aunque también es una empresa bastante famosa, podemos hablar de Nature House, que es una franquicia española especializada en nutrición y dietética y que está presente no solo en España, sino yo creo que en decenas de otros países y que en su sector tiene una cuota de mercado muy consecuente. Este video no está dedicado a las franquicias, pero tienes que recordar siempre que las franquicias tienen ventajas e inconvenientes. Dentro de las ventajas es que perteneces a un grupo que ya tiene una metodología, tiene una imagen de marca y de alguna forma limitas el riesgo de fracaso empresarial, pero por el otro lado pierdes bastante libertad y también tienes que pagar bastantes honorarios, canones, royalties, que hacen que el negocio no sea tan rentable como si fuera 100% tuyo. Pero de nuevo, si gracias a la franquicia eres capaz de vender mucho más que lo que vendería tu negocio si fuera 100% independiente, pues a lo mejor te compensa la franquicia. Por lo tanto, te digo, hay ventajas e inconvenientes. Si hay un problema que afecta a la franquicia, te afectará a tu negocio también, porque la imagen de marca de tu negocio está vinculada a la de la franquicia. En cualquier caso, emprender dentro de una franquicia muy bien posicionada es una de las formas de montar un negocio minimizando el impacto de la competencia. Y ahora, como te lo había dicho en la introducción, vamos a hablar de aquellos negocios que están protegidos de la competencia gracias a la regulación, a la burocracia, a la normativa en general. Y te voy a dar algunos ejemplos. En algunos negocios no se puede, por ley, establecer ningún negocio al lado del tuyo porque tiene que haber una distancia mínima. Por ejemplo, en el caso de los estancos, por lo general, no puedes tener a ningún otro a menos de 150 metros del tuyo,
Por supuesto, eso no impide que clientes tuyos puedan caminar un poco más para ir a otro estanco, pero también hay que reconocer que es una gran ventaja porque significa que tienes un círculo de un diámetro de 300 metros centrado en tu negocio donde no hay otro estanco. Y es decir, que muchos vecinos van a venir a comprarte a ti simplemente porque estás más cerca. Por cierto, hace ya algún tiempo hice un video sobre cómo montar un estanco y te lo dejo por aquí. Vamos a ampliar un poco más el círculo de protección y vamos a hablar de las farmacias, porque en España tiene que haber una distancia mínima de 200 metros entre dos farmacias. Así que lo que he comentado para el estanco se repite para la farmacia, pero en lugar de tener un círculo de 300 metros centrado en el estanco, tenemos un círculo de 400 metros centrado en la farmacia. Pero todavía podemos ampliar más el círculo en el caso de las administraciones de lotería, que por cierto, aquí tienes un video de cómo montar una administración de lotería. En el caso de las loterías, la distancia mínima hacia otra administración de lotería es de 250 metros, así que ahora nuestro círculo tiene 500 metros de diámetro. Pero hay más negocios que están protegidos con distancias mínimas. Para algunos, como las funerarias, depende de cada normativa municipal. Por ejemplo, en Madrid, entre dos funerarias tiene que haber 1 kilómetro de diferencia. Y para las gasolineras también hay algunas restricciones, aunque vienen impuestas por los ayuntamientos también. Y normalmente ya no exigen una distancia mínima entre dos gasolineras, sino más bien una distancia entre la gasolinera y algunos puntos concretos, por ejemplo una escuela, un parque, lo que sea. Habría que remontarnos antes del 2001 para encontrar una normativa estatal que fijaba a 10 kilómetros la distancia mínima entre dos gasolineras en España. Me parece que en las autopistas todavía hay algo de regulación y creo que a lo mejor son 20 kilómetros entre dos gasolineras, pero por lo general si no ha sido bastante liberalizado. Pero la protección respecto a la competencia no siempre se traduce en una distancia mínima entre dos establecimientos. Si nos vamos al sector de los taxis, existe una protección de la competencia a través de las licencias municipales. Por supuesto, no estoy diciendo que un taxi no tenga que competir con otros taxis, pero sabe que no va a competir con más de X taxis porque hay un número fijo de licencias y este número está calculado para que haya suficiente mercado para todos los taxis. E incluso cuando aparece alguna disrupción como lo que pasó con Cabify y Uber en España, al final las comunidades autónomas o los ayuntamientos tomaron medidas para limitar el número de licencias de esos competidores nuevos a los taxistas. En muchas ciudades como Valencia, al final la restricción ha sido tan fuerte que el número de esos nuevos competidores ha quedado muy reducido comparado con los taxis. Bueno, te dije que te hablaría de negocios que no existen en España y por lo tanto no tienen competencia todavía. Te dije que te hablaría de franquicias tan bien asentadas que si entras en esta franquicia tampoco tendrás mucha competencia. Y te dije que te hablaría de negocios que están protegidos de la competencia gracias a barreras administrativas y normativas. Me queda hablarte, como te dije al principio, del concepto de competencia. Me pregunto por qué estás viendo este video. ¿Por qué quieres abrir un negocio sin competencia? ¿Tienes miedo a competir? ¿Piensas que no tener competencia aumenta tus opciones de tener éxito? Quiero que reflexiones porque muchas veces, si no hay competencia, es simplemente que no hay mercado. Y te voy a dar un ejemplo relativamente reciente. Hace pocos años en España irrumpió un nuevo concepto que era el de la cafetería de cereales, un sitio donde solo servían boles de cereales. Creo recordar que había sobre todo dos marcas, una que se llamaba Cereal House y la otra creo que se llamaba Cereal Hunters. Y abrieron varias en Valencia, me acuerdo de ver 2 o 3 abiertas en poco tiempo, con colas delante, un montón de jóvenes comiéndose los cereales y tal. Y al ratito, después del efecto novedad, empezaron a cerrar. Y me parece que ahora quedan muy pocas en España. Y eso sí que era un negocio sin competencia, era vamos a abrir una cafetería donde solo vendemos cereales, que a lo mejor funciona en otros países, pero en España, pues por algún motivo, hasta ahora no ha cuajado. No significa que no vaya a funcionar en el futuro, pero de momento no ha funcionado. ¿Por qué? Porque en realidad parece que no había un mercado suficiente para esos negocios. Así que recuerda que si no hay competencia todavía,
En muchos casos es porque no hay mercado para lo que se quiere ofrecer. Innovar mucho hasta el punto de que no existen productos o servicios equivalentes significa también arriesgarse mucho a que fracase. Y al revés, si tú montas un negocio que ahora mismo no tiene competencia en España o en tu país y tienes éxito, ¿cuánto tiempo piensas que tardará en surgirte competencia? Porque en cuanto un negocio funciona bien, se demuestra que hay potencial de mercado y aparece la competencia. Incluso si estás protegido por barreras normativas, como el caso del estanco, la administración de lotería, etc., esas barreras pueden desaparecer un día. Mira lo que pasó con las gasolineras. Hasta el 2001 no se podía construir una gasolinera a menos de 10 kilómetros de otra. Pero ahora, y desde hace más de 20 años, no existe esta restricción. ¿Y no crees que todos esos sitios de apuestas, esas páginas web de casinos, de bingos, etc., no son una competencia para las administraciones de lotería? Pues sí que lo son. Hasta hace unos años, el juego estaba muy regulado en España. Ahora cada vez está más liberalizado. Entonces, aunque mantengan la distancia mínima entre dos administraciones de lotería, si al final te puede abrir al lado un bingo, un sitio de apuestas o lo que sea, al final te tendrás que enfrentar a la competencia también. Y ahora hablemos de las franquicias. Aunque te metas en una franquicia potente, si tú lo haces fatal, si lo gestionas fatal, tu negocio puede fracasar. Y eso sin contar lo que ya decía antes, de que tu negocio queda vinculado a la marca de la franquicia y si le pasa algo a esa franquicia, te pasará también a ti. ¿Por qué te cuento todo eso? Porque tienes que asumir que emprender es competir. Y no pasa nada. Hay decenas de miles de restaurantes rentables en España, centenares de miles de bares rentables. Y lo mismo pasa con todas las tiendas, los numerosos negocios de servicios. Todos tienen competencia y sin embargo, la inmensa mayoría es rentable y sale adelante. Por eso te digo, no te obsesiones por buscar un negocio sin competencia. A veces es mejor optar por un negocio muy competido, pero donde tienes bastantes opciones de triunfar si lo haces bien. Porque al final no se trata de evitar la competencia, sino de hacerlo bien, de proporcionar una gran experiencia de compra a tus clientes. ¿Y tú qué opinas? Me gustaría saber lo que piensas, así que compártelo aquí abajo en la sección de comentarios. Espero que este video te haya parecido útil. Si ha sido el caso, dale un me gusta y no dudes en suscribirte al canal porque comparto muchas ideas de negocio, guías para montar negocios específicos y también consejos para autónomos, por ejemplo, tutoriales para presentar algunos modelos de declaración trimestral o anual. Me despido por hoy. Te deseo una semana excelente. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.